estar con la escritura, pero es que la lectura, yo no sé, la lectura y la escritura van unidas. Digamos que en taller de lenguaje yo leo, pero como el profesor Ricardo necesita saber qué leyó, también necesita saber que lo escriba, porque pues darle la voz a todos espectacular, pero no alcanzamos, ¿no? Hoy que se cambió la hora y que tenemos 20 estudiantes, pero normalmente van a ser 60, entonces yo necesito que se escriba. Así durante la semana pues estaré mirando, estaré leyendo y también empezamos a reforzar estas dos actividades. ¿Dónde dejamos la oralidad? Yo les explicaba la semana pasada. La oralidad la vamos a dejar en la última parte en donde vamos a exponer, donde yo voy a mirar cómo lo van a hacer desde la parte técnica, desde la parte académica, el vocabulario, que vamos a ver algo de la lectura y el vocabulario, los juicios de valor, que creo que voy a sacarlos en este semestre, que podemos dar juicios de valor, pero esos juicios de valor tienen que estar sustentados en normativa. Yo no puedo decir que el aborto es malo y es matar una vida. Yo tengo que demostrar con la jurisprudencia que de verdad es un asesinato. Y eso no, ya cuando ustedes se sienten a leer, a mí me da una risa porque a veces, cuando usted se siente a demostrar, usted decir, oiga, pero yo esto no soy capaz de decir cómo, y ahí usted se queda callado. Por eso es que la persona que tiene una carrera universitaria y que de verdad ha pasado por una carrera universitaria son de esas personas que poco están emitiendo esos juicios tan a la ligera, ¿no? Desde el punto de vista profesional, ¿no? Viéndose el partido, usted puede decir que Teófilo, que el arquero, que es re malo, no pasa nada. Pero eso es lo que vamos a ver hoy, cómo los contextos nos ayudan a hablar, a escribir, a comportarnos. Vamos a estar ahí como muy pendientes de lo que les traigo hoy. Así que pues comencemos la clase. Digamos que hoy será como la parte, como el abrebocas, creo yo, que es ese abrebocas para poder esto mirar de qué va a ir el curso. ¿Listo? Entonces, en un momento, esto está re lento. Acá está. Listo. Vamos entonces, quiero mostrarles el recorrido para las personas de pronto que faltaron. No se preocupen que aquí no me quedo. El recorrido que vamos a hacer va a ser este. Va a ser este. Yo siempre lo compongo como de 5 momentos. Perdón, sí, 5 momentos. Aquí pues vamos a trabajar algunas herramientas de lectura. No van a ser muchas, la verdad, porque pues el tiempo no nos da debido a que pues tenemos algo muy reducido de tiempo en este sentido. Lo digo por el semestre, ¿no? Un semestre es muy corto para trabajar mecanismos de lectura y luego de escritura, ¿sí? Y oralidad, o sea, es muy corto para ello. Pero entonces sí vamos a trabajar algunos elementos, espero les sirvan bastante, y van a tener que leer, ¿no? Y de a partir de esas lecturas, 2, 3 clases, ustedes ya estarán eligiendo un tema, así, porque van a hacer un ensayo, entonces se tiene que preparar y eso es lo que quiero mostrarles con esto, como el proceso de la escritura. Todo va a quedar, yo diría que acá, sí, en el momento 5, o sea, todo este proceso es para que vean acá unido en esta parte lo que vamos a hacer entre todos, ¿sí? Que generalmente yo lo digo que es una revista, esto. Pero entonces vamos a elegir un tema y yo siempre trabajo junto, no sé si creo que el profesor Carlos Villarreal es el que les da el coordinador. A muchos les da penal, él le gusta coger penal porque pues es su fuerte. Entonces, a mí me gusta trabajar los derechos fundamentales, los que están en la Constitución, y como están viendo penal, independientemente si lo ven con él o no con él, trabajamos esos derechos que yo se los voy a mostrar más adelante. Eligen uno y a partir de ahí pues van a escribir y van a tener que hacer como una planificación, o sea, ¿qué voy a escribir? Y ese qué voy a escribir se conecta muy bien con este primer momento que es la lectura. O sea, leí, pero yo no puedo emitir, como le decía, esos juicios de valor que uno emite cuando se está tomando unos tragos con los amigos viéndose el partido, ¿sí? El Bucaramanga u otros, porque ya tengo a estudiantes de todas las zonas del país, del Millonarios, del Santa Fe. O sea, yo no puedo, el Nacional que no falte, ¿no? Eh, o sea, yo no puedo emitir esos juicios. Yo como profesional tengo que saber cuándo me piden mi juicio profesional
y cuándo puedo hacer cualquier comentario pendejo. En serio, tenemos que saber definir y eso es lenguaje. Eso se llama pragmatismo, para hacerle más técnico. Entonces, aquí no nos conectamos mucho con esta lectura en donde tú planificas, en donde tú dices, bueno, si yo pienso que el aborto es un asesinato, desde la jurisprudencia tengo que demostrarlo. Mostremos sentencias, mostremos de pronto congresos, vamos a mirar memorias, ¿sí? Y para ello necesitamos buscar en bases de datos, por eso les voy a dar VLEX, ¿no? Para que la miren, aunque el video ya está como desactualizado, su merced. Voy a pedirle uno al coordinador a ver si el otro año me acuerdo. Pero con el que tenemos nos sirve. Entonces, vamos a mirar, ¿no? Porque yo no puedo decir entonces que no, hoy voy a matar. Yo me acuerdo tanto que decía Leslie, va a matar una vida. Y no sea así, o sea, no le critico tu posición en contra del aborto, pero desde la jurisprudencia se puede mostrar no tanto apasionamiento a eso, sino mostrar racionalidad para que sea más convincente. ¿Sí? Entonces, eso es. Acuérdense de las mamás. A mí me gusta ponerle como esos argumentos pasionales las mamás. La pequeña criatura y Angelito destruye toda la casa, ¿sí? De la visita y usted le dice, mamá, pero venga, téngalo. Ay, mi hijo es lo más de bueno, porque está metido en un juicio desde su pasión. Y los juicios desde las pasiones no, la verdad, académicamente eso lo vamos a ver más adelante. Esos argumentos pasionales solo sirven como para sacarle la piedra a la tía que es de X partido político, ¿sí? Ah, es como para eso, mientras los otros están en otro lado, ¿sí? Entonces, en el momento de planificación y luego pues pasamos a lo que es la escritura. Aquí pues hay algunos elementos de redacción si alcanzo. A mí me gusta ahorita darles cómo ayudarme de la inteligencia artificial para escribir ensayos. Es lo que estoy trabajando ahora de lleno, ¿sí? Y cuando usted ya arme su ensayo, obvio acá van a haber 6 productos, no se preocupen. Después de ese ensayo, pues lo más probable es que nosotros vamos en grupos a diseñar una revista con nuestros propios ensayos. Miren la portada de una de las revistas, aunque el título es muy básico, ¿no? Pero miren una de las portadas de las revistas anteriores que yo creo que estos chicos ya salieron, me gustó tanto que la tengo aquí en la diapositiva desde hace muchos años ya. Una portada espectacular y los ensayos fueron espectaculares. Con ellos trabajamos artículo de investigación, de reflexión, y eso fue un trabajo arduo pero sabroso, ¿sí? Esos fueron textos, los de ellos fueron casi de 10 páginas. Uy, una chica que me escribió sobre el escarche femenino, mm, espectacular, espectacular, ¿sí? El escarche femenino era más o menos el abuso solapado que se le daba siempre a la mujer en ciertos contextos, pero no desde el apasionamiento femenino que pues obviamente hace, no, desde la posición racional y jurisprudencial de esta situación. Espectacular, por eso lo digo espectacular, ¿no? A mí los apasionamientos me gustan es cuando me veo el partido de fútbol o cuando estoy escuchando a mi banda favorita, ¿sí? Ahí sí me apasiono. Antes, lo académico. Acuérdense que el lenguaje me ayuda a separar esos momentos. Chicos, si es que nosotros somos así, fíjense en el vestuario. Cuando yo trabajo comunicación no verbal, ¿usted se viste igual en todos los momentos? No, su vestuario cambia. Todos, mire, así usted tenga un credo religioso bastante conservador, ¿no? Hay personas, hay mujeres, por ejemplo, que no se ponen jean ni aretes. Eso es muy, muy respetable, pero ellas aún así tienen sus faldas y vestidos para ciertos momentos y sus faldas y vestidos para otros momentos. ¿Sí? O sea, hasta las personas más conservadoras poseemos, bueno, yo me meto en ese curso, en esa calle, en ese bando, ¿sí? Tenemos como esos vestuarios diferentes. Ahora, imagínense, si el vestuario es lenguaje, ahora imagínense su manera de hablar, ahora su vocabulario, ¿sí? ¿Se acuerdan la frase adolescente? Y yo no sé si dentro del curso hayan chicos recién salidos del colegio que son más recientes, en las que le poníamos al amigo nunca cambies. ¿Sí se acuerdan de esa frase, de esas cartas que le mandábamos y con olor a rico? Bueno, en mis tiempos eran olor a rico y esquelas, ¿no? Pero eso ya no existe, pero ahora es el cartón paja y la chica de las colegios que hacían esas cartas, abajo le poníamos nunca cambies, pues es lo peor que le puede uno dedicar a un amigo, a un novio o a alguien, porque nosotros somos seres dinámicos. Nosotros sí cambiamos y tenemos que cambiar. O sea, usted cuando salga de acá y se va a dar cuenta, usted no va a hablar de la misma manera, no puede hablar de la misma manera, es imposible.
Imposible, desde la psicología es imposible porque usted ha tenido un contacto y unas experiencias que van a modificar su pensamiento y su manera de pensar. ¿Listo? Obvio que pues, esos principios profundos no se cambian, pero sí se modifican con los años. Ajá, eso por eso. Nada más acuérdese de esa sonrisa. A mí me da una risa cuando mi mamá me sonríe, me dice, ay, mi hijo. Pero detrás de ese ay, mi hijo, esa carga existencial y de sabiduría que tenía mi vieja, o que tiene todavía, del ay, mi hijo, ¿no? Entonces es eso ¿por qué? Por los años. Entonces acá usted va a tener una experiencia que psicológicamente lo va a cambiar. Chicos, ya hablé mucho. Ahora necesito que por favor alguien me lea este fragmento de una noticia. Lo tengo desde hace años, pero me gusta trabajarlo, me encanta trabajarlo, no lo voy a cambiar. ¿Quién se anima? Yo, profe, dice, no es raro que bueno, inicio desde arriba, profe, todo, Sí, sí, por favor. Sí. www.español.ipcdigital.com, viernes 14 de junio del 2013, Internacional Press. No es raro que sorprendan a un hombre en Japón intentando registrar imágenes de la ropa interior de una mujer en un lugar público, colocando una cámara debajo de la falda de una. Sin embargo, hay algunos que llegan a extremos aceptables. Yasumi Hirai, un joven de 26 años, fue liberado en la ciudad de Kobe por esconderse en una alcantarilla para espiar a las mujeres que pasaban por la calle y ver por debajo de sus vestidos. La calle en que el mirón se ocultaba conduce a una universidad para hombres. Sin duda, no eligió el sitio por azar. O sea, era planeado, era un sitio estratégico para poder observar bien. ¿Cómo fue atrapado Irai? Una mujer se dio cuenta de que había alguien oculto en la alcantarilla al divisar unos ojos a través de la rejilla y silenció a la policía. Me gustó esa intervención de Caterine, esa interpretación de Caterine. Gracias de una vez, Caterine, por esa lectura. Listo. También me gustó mucho esa interpretación porque quiero mostrarles una cosa también aquí, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo, viendo una serie, viendo una película, es más, a veces hasta escuchando una canción, nosotros tenemos, digamos que hay unos niveles de lectura que quiero explicarles acá rápidamente. Acá, pongo acá. Tenemos un nivel literal, que son situaciones que me dice el texto, ¿no? Eso lo pregunta el ICFES, pero les voy a dar aquí un ejemplo. Si yo les digo cuál es el personaje principal de esta noticia, ustedes lo toman del texto y lo pegan, ¿cierto? Sí, ahí está. Entonces, bueno, voy a poner la Y porque... Listo. Ese es el nivel literal porque es una información que aparece ahí en el texto. ¿Listo? Tenemos también un nivel de inferencia, ¿no? Un nivel de inferencia, un nivel que de pronto no lo dice, pero podemos deducirlo, ¿cierto? Podemos entre líneas leer. ¿Qué podemos inferir de acá? ¿Alguna inferencia que saquen así sea muy básica? Hay tipos de inferencia cada vez más complejas, unas más complejas que otras, pero saquemos una básica. ¿Qué podemos inferir del texto? No nos lo está diciendo de frente, pero entre líneas podemos tomarla. Un nivel inferencial. Bueno, yo voy a ponerlo entonces. ¿Tú consideras que de pronto Era un Irai mirón enfermo, era que como un obsesivo. enfermo, ¿cierto? Como algo, Un un mirón obsesivo. enfermo. O sea, O loco. bueno, nos tocaría buscar como el término más exacto, de pronto tenga un trastorno. Es decir, vamos a mirar el comportamiento de Irai, se sale de lo social, ¿no? Pues en este caso fue, bueno, creo que no viene al caso, pero como que sí. Acá hay en la vereda, yo soy del campo, y hay un vecino que se roba la ropa interior de las mujeres. Mm, Y de sí. recocha, pues le tienen el apodo al ministro, el ministro del Interior. Ah, ve, me gustó más el apodo que la actitud del señor. Sí, De pues yo me verdad, salto la como hay loco. unos apodos ¿Qué que le son muy pasa? bien pensados. Mira, una vez me pasó que hay unos apodos muy bien pensados. Eh, la profesora de biología vieron los reinos en biología, el reino protisto,
y el reino Fungi. Y a un chico le salió un hongo en la cabeza y le empezaron a llamar Fungi. Y así se quedó hasta un décimo, Fungi. ¿Sí? Y es un reino fúngico. ¡Qué apodo tan bonito! Es el ministro. Sí, puede ser o un trastorno, aunque estoy leyendo desde la psicología, una página que estoy siguiendo, que es que los trastornos no existen, que en realidad son situaciones contextuales que lo llevan, bla, 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 bla. Pero ese bla, bla, bla bien emitido, ¿no? Pero vamos a ponerlo acá que podemos inferir. Y una situación crítica, que ahí sí ya voy a lo que Caterine me decía, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de qué piensas tú, ¿no? Perdón. ¿Qué piensas de, ya sea de la actitud, de la noticia, de toda la situación, ¿no? El punto de vista de la persona. Aquí podemos hacer comparación con otros textos. Y la compañera hizo una comparación, ¿sí o no? Dígame si esa parte como intertextual lo relacionó con un vecino de la vereda que le dicen el ministro, ¿no? Entonces, es precisamente esos tres niveles que a usted le van a calificar en las pruebas ICFES. Pero en realidad, más que calificarlos, son como tres ejercicios que nosotros hacemos cuando leemos. Este es un nivel muy básico, ya aquí hay unas inferencias más complejas, y cuando ya llegamos a tener qué dijo el autor y qué se esconde detrás de líneas, somos capaces de dar nuestro punto de vista mucho más acertado que cuando nosotros no somos capaces de pescar acá como las inferencias hacia dónde apunta el texto. Eso es lo que pasa, ¿no? Cada nivel es como más profundo y mejor. Chicos, yo diría que pasémonos a este lado y aparte de eso, ¿qué opinan ustedes de la noticia? Ahora sí, podemos hablar, tienen micrófono abierto. Eh, Profesor, Sí, señor, desde el los punto de escucho. vista, pues ahí en la lectura también está justificando el actuar de, pues, del personaje, o sea, de la persona, porque en la frase que dice, fue liberado y justifica esa acción, que no queda Ajá. extremo, sino que, o sea, todo el mundo tiene problemas, supuestamente, y, pero él no transgredió en el entendido de Ujú. Pero entonces para ti no es transgredir de pronto estarle mirando las... Esteban, ya ahorita te doy parte, tranquilo. Sí, ya leí tu pregunta, no te preocupes. Esto, ¿para ti no es transgredir de pronto verle la ropa interior a una mujer o estar en esas? ¿No se consideraría de pronto una eh, afrenta hacia la profesor, para mujer? mí sí es implicado, y más aquí en Colombia, pero estamos Ajá. hablando que no es Y desde Colombia, la sino en Japón. jurisprudencia, ¿tú qué pensarías? Yo te estoy cogiendo al quemarropa, Jorge, tranquilo. Desde la jurisprudencia, ¿qué diría? ¿Eso no se dedica la ley a nada de eso? ¿O sí? Pues no, ¿Conoces algo? o sea, penal y funcionalmente esa actuación está mal vista. Hablando aquí en Colombia como tal, pero como el texto como tal nos está hablando de un caso de Japón, y están justificando pues el actuar de la persona Ujú. en la Muy lectura, ¿no? bien, Obviamente. muy bien. Cuando hacemos esos tipos de lectura crítica, obvio, trae, claro, la ley de Japón es muy diferente acá, se puede hacer un análisis comparativo jurisprudencial, no hay ningún problema por eso, pero desde acá. Pero entonces yo le quería decir algo, Esteban, ya te doy parte, no se me ha olvidado tu pregunta, yo. Pero yo quería mostrarles algo acá, muchachos, para todos, que Jorge me da para mostrarles en el texto. Y es que en ocasiones vamos a mirar comportamientos. Los comportamientos se rigen desde una moral, ¿no? Social, ¿no? Una moral. ¿Qué es la moral? Son esas costumbres. Y ojo que digamos que esos comportamientos nosotros les asignamos un valor, ¿sí o no? Por eso Jorge decía penalmente, eso está mal visto, pero tengamos en cuenta una cosa, Jorge, ¿será más desde la ética, perdón, de la ética no, desde la moral lo que está mal visto y no desde lo jurídico? ¿Será que la moral siempre va con con la jurisprudencia? ¿Ustedes qué opinan? Nos surgen preguntas de esto. Pues, profesor, o sea, desde el punto de vista mío, del Sí, claro, conocimiento, pues yo digo sí. que la construcción, o sea, en la parte penal va de la mano en la parte de la ética y moral, porque, ¿Seguro? digamos, es la ¿En todo población o la momento iría comunidad así? la que normatiza el actuar de esa misma comunidad. En este caso, el Estado colombiano tenemos pues, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, pero que están marcados las Ujú. conductas atípicas dentro de la misma sociedad Sí. colombiana. Pero si nos Tocaría entrar a trasladamos mirar, ¿no? esa misma ética, esa El misma código moral para Japón, policial. es otra, es diferente la Otra, cultura. total.
Es total. diferentísimo. Listo, pero Pues entonces vamos a tener, ¿no? Yo yo como le decía a quería, Jorge, Jorge de pronto lo cojo al quemarropa, obviamente no he consultado nada de eso, yo lo entiendo, pero sí me gusta la situación que se presenta, ¿no? Lo ético y nuestros comportamientos morales de una sociedad muchas veces son penales como tal. Caterina, te escucho. yo qué días leía, profe, que por ejemplo, pues a mí personalmente me parece que él está actuando mal. O sea, como Ujú. la ética, como la moral de la persona se ve mal. Pero pues jurídicamente creería, por ejemplo, yo que leía que acá en Colombia uno puede grabar, tomar fotos de a cierta distancia. Sí, Entonces, pues como tal no hay un delito. Pues si fuese acá en Colombia, ¿por qué tocaría no? mirar el código de policía, que Jorge Exacto, lo sí. mencionó Ya lo abajo, que ¿no? El uno código lee así por policía, el encimita, código de pues comportamiento, que creería no que entra de pronto a un juicio de pronto grande, pero acuérdense que, por ejemplo, el vecino que pone mucha música a alto volumen, la policía puede sancionarlo y puede ponerle un parte. Obvio, no se lo va a llevar para la cárcel, pero entonces lo que quiero que mostremos es esto. ¿Listo? O sea, cómo nuestros comportamientos a veces no son jurídicos, ¿sí? Porque, por ejemplo, o perdón, para ti, para las personas que están en contra del aborto es matar a una persona. Para las personas que no están a favor del aborto es simplemente desprenderse de un cigoto. Salió. Sí, miren las dos concepciones. ¿Y qué dice la norma? Va a avalar un grupo y al otro lo va a dejar de lado. ¿Sí? Entonces ahí ya entra la ética. Cuando estén arriba se van a dar cuenta que ética y moral no es igual. ¿Sí? Ética es más filosófica, la moral es más social. Ya después les explicaré, o creo que no sé si alcance. Jessica, tú estabas que te hablabas y luego paso sí con Sebas, con Esteban. Ah, Jessica y Diego. ¿Listo? Jessica, te escuchamos. Ay. Bueno, pues démosle parte entonces. Diego dice que tiene aquí levantada la mano. Diego Ribón. Diego, te escuchamos. Profesor, esto no tengo muy entendido lo que dijo la compañera sobre que al fin de cuentas estaba grabando en un espacio público. Es cierto que uno puede grabar o tomar fotos a cierta distancia en espacios públicos, pero Ujú. también es cierto que todo el mundo tiene derecho a la privacidad y A la al buen intimidad. nombre. Sí, señor. Ya es lo que se haría con esas fotos, ¿no? Hay que tener también mucho cuidado porque pues hay que, sí, tienes toda la razón. Ahora sí le voy a dar parte a Esteban. Esteban, que tú querías aportar algo, te escucho. Hola, sí, buenas tardes. Pues profesor, en primero pues era como la pregunta, ¿cierto? De ¿por qué Sí. como decidir grabar a mujeres rumbo hacia una universidad de hombres, Ajá. ¿cierto? Que es Te la voy a como responder una, ahorita. ok. Y lo segundo es frente al tema bueno, el uso de las fotografías y todo esto. Está bien que nosotros podemos grabar en espacios públicos, pero el tema no es como el grabar, sino el que se hace con esa grabación, ¿es cierto? Porque no podemos usar la imagen de cualquier persona para beneficio personal. Y creo que ahí la ley es un poco clara. Ujú. Por ejemplo, Bueno, cuando hace la diferencia de grabar a servidores públicos, que no es lo mismo a grabar a una persona, ajá, sí. a usted Secular, o sí, a mí. señor. Sí. Y Eh, respecto, pues también en el tema de las leyes de Japón, creo que ponen muy por encima el buen uso del nombre o de la persona, ¿cierto? Y por eso muchas veces los delitos quedan impunes allá en ese país, porque usted no solamente tiene que decir, fulanito estaba allá, o no solamente demostrar que fulanito estaba ahí cometiendo ese delito, pues por así decirlo, sino que tiene que comprobar que efectivamente sí se estaba cometiendo un delito, o no solamente estaba grabando, sino para qué estaba usando esas grabaciones. Ajá. No, yo creo que acá también hay que demostrarlo, ¿no? Acá también no es solamente decir él lo mató, es recoger las pruebas para decir sí lo mató, ¿no? Esa demostración que generalmente está ahí. Bueno, yo dije que le buscaba, no sé si Jessica quiere de pronto hablar, que estaba como silenciado el micrófono.
También si quieres lo puedes escribir, Jessica, de pronto si no tienes el micrófono abierto para escuchar. Ya con esto cierro y hago algo que tengo que hacer con este texto. Mm, No, creo Buenas. que sí, Jessica, creo que ahora sí te escuchamos. No, habla Alba, profe. Ah, Alba. Alba, Buenas ¿vas a tardes. opinar? Dime. Es que no, espere un segundo, qué pena. Es que imagínense que no podíamos entrar y no dejaba, y ya va mucha clase, ya va avanzado mucho. Tranquila, tómate al corriente que vamos con la primera lectura, aunque esta es creo que la principal de todo. ¿Listo? No Bueno, estoy mirando WhatsApp, se me cerró acá y la tengo en el computador y eso está que suena, así que no estoy sí, es, mirando nada. Tendrían que estar desde aquí en las salas. Como estoy en clases, apago, me desconecto de todo. ¿Listo? Entonces, ah, por si de pronto alguno está escribiendo por WhatsApp, no estoy mirando. bueno, Bueno, Jessica, entonces tu participación la puedes escribir y ahorita la leemos y entonces pues esto, ¿listo? Listo. Entonces vamos a mirar una cosa y le respondo a Esteban acá chicos, ustedes vieron la noticia, leyeron la noticia, criticaron la noticia que me parece espectacular y eso es lo que toma un texto en vida. Pero por favor, ahora vamos a hacer una actividad puntual. Búsquenme errores puntuales de la noticia. Uy, tengo a un resto de personas. Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Búsquenme en errores. Yo en lo que estoy leyendo, ¿sí? Se me Sí, dio muy curioso lo que dice al final. sí. ¿El que Que dijo dice, Esteban? no, acá donde dice, como fue atrapado Hirai, una Sí, ¿cómo mujer fue atrapado? Era ahí? Ujú, se dio cuenta. ¿Cuál es el esta error que que subrayaría? silenció a la policía, Perfecto. Listo. que Ya se me hace puse el muy de curioso. Esteban. Que he dado con otros quizá más de redacción al ser una noticia seria. Y es el hecho de que de principio, en el primer párrafo, ya está juzgando a la cultura japonesa al decir que no es raro que sorprendan en Japón a un hombre Mm, intentando pues, mirar la ropa de las mujeres. Puede que sea cierto, pero es un comentario más personal y que en una noticia seria uno debería... no, no entraría, ¿cierto? Como algo tan personal. O sea, acordémonos que lo que vimos en el colegio de noticia es que la noticia es objetiva. O sea, no emito juicios ahí, aunque los noticieros colombianos, véanse a ver. Nada Profe, más otra cuando el cosa presentador es- dice, qué desfachatez, eso ya está emitiendo un juicio, Ya ¿sí? lo otro es la parte que usted de hecho subrayó que ya la había evaluado Ujú, y es que está diciendo que sin duda no eligió pues el sitio correcto, sí, diciendo profe, otra cosa básicamente que no fue incoherente muy es, inteligente, que no fue muy inteligente al elegir el sitio y como sí, claro, recomendándole cosas, hay un sino que error, no es algo que vaya al sitio, es algo que vaya al caso. hay un error, sí, señor. profe, otra cosa incoherente es que dice que, por ejemplo, no es raro que sorprendan a un hombre intentando registrar imágenes que porque colocó una cámara debajo de la falda, pero ahí abajo Pero ¿cuál explican es el que error? él, Sí. o sea, porque abajo explican que él estaba, era debajo de la alcantarilla. O sea, ¿en qué momento Por puso la eso, cámara? no, debajo de la alcantarilla sí puede estar. Lo que pasa es que elige una universidad para hombres, que es lo que no es Ujú. coherente con el No es texto, lógico ¿no? porque estaba en una universidad para Claro, hombres y y eso supone desde que no hay Esteban, mujeres. por eso la puse. Pero necesito subrayar otro, falta otro. Yo diría que unos dos más. Miren bien. O les ayudo. Yo les voy a ayudar acá. Vamos a darles el empujón. Quizá el hecho que diga de que hay un extremo aceptable dentro de la conducta. Ajá. Exactamente, yo iba a decir lo mismo. ¿Cómo va a haber un extremo Perfecto. aceptable? Exacto. Y más, decía, no es raro que sorprendan a un hombre intentando registrar imágenes de la ropa interior de una mujer. Pero hay algunos que llegan a extremos. Hasta ahí tenía que ir el texto, ¿no? Hasta ahí tenía que ir el texto. Muy bien, Sergio, también. Hasta ahí tenía que ir el texto, a extremos, ¿sí? Porque consideramos acá, ojo, en el contexto de la noticia no son extremos aceptables. Menos lo que hacía este muchacho que era meterse en las alcantarillas, pues obvio que hay un error acá
de redacción que quería. Pero quiero mostrarles una cosa. Hay algunos que me subrayan de que también toda noticia necesita un título. A mí me gusta también esa aclaración que me hacen. Y hoy que me dieron una nueva, eh, me dieron una nueva, que es la de emitir juicios dentro de la noticia. No, eso no se puede. La noticia es objetiva. No hay subjetividad, obvio, no hay objetividad pura, pero sí tiene que marcarse, no tan evidente. Por eso yo digo, el presentador de X noticiero, donde dice, ¿qué desfachatez? Yo digo, por favor, cállese y Que diga muéstrame con la nombre, Jesús información, Ávila. ¿sí? Dime. Que diga con Profesor, nombre, Jesús Ávila. No, 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 yo no digo. A mí me gusta que ustedes de aquí en adelante empiecen a mirar qué noticia era, para profesor, que empiecen a emitir ese juicio crítico, más que lo que el profesor que no sé si me hago entender, a mí me gusta más que darle las herramientas y que ustedes miren lo que hay. Menos mal acá, casi saco a Dana de la clase. Listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Creo que profesor, alguien quería hablar. ¿Quién? ¿Jorge? sí, profesor, es que ven, ahí igualmente no está claro, por eso lo estaba hablando al principio, no está claro si fue capturado o fue liberado, porque ahí nos habla de que fue liberado en la ciudad de Kobe por esconderse en Ujú. una alcantarilla. Muy bien. Me faltaba esa. Es Gracias por muy eso. raro, pero Entonces, no pueden exacto. explicar el sentido del por qué estaba encerrado, simplemente que comentan que fue liberado, pero ya después de haber cometido el delito, en teoría. En Solo que realidad en la parte de abajo proceden a podría explicarlo, ¿no? interpretarse así, pero ya sería como muy retorcido. Y allá es a donde yo voy. Fíjense que en estas interpretaciones que dimos al comienzo pueden ser válidas dependiendo del texto. En este caso fue capturado, ¿no? Aquí sería más fue capturado que liberado en este caso, aunque si lo liberaron después tendría que haberlo dicho de pronto a este lado, no al comienzo para que no se interpretara tan bien, pues, el error. Edith Grijalva que me dice, donde dice Mirón sonaría como un apodo, se diría el sujeto. Quiero sacar esta situación, ¿no? Gunter Echevarría, creo que el A3 no está acá porque tienen clase de otra manera. El A1, el A2 y el A. Me dijeron que el A2 y el A1, creo. O el A3. Sí, creo que sí, el A3 sí. Me gusta la observación aquí de la compañera Edith por una razón. Porque es que nosotros, ¿usted no se ha fijado que cuando estamos mirando gramaticalmente un texto, usted quiere escribirlo a su manera? ¿No, nunca lo ha hecho? Cuando usted dice, bueno, no, a mí esta palabra no me suena. Y empezamos así, ay no, a mí me gustaría cambiarla por esta. Bueno, señores, les informo entonces desde mi experiencia con lenguaje y pues obviamente que es que nosotros tenemos un estilo, es nuestra manera de vestirnos, así también escribimos. Entonces, nosotros, yo como profesor, por ejemplo, también lo tengo. Yo no puedo imponerle a usted la manera en cómo escribe, no puedo, ¿sí? Pero sí puedo corregirle. Les voy a dar aquí un ejemplo. Yo les puedo decir, por ejemplo, además, eso es un conector. Yo le puedo poner y, es otro conector, ¿sí? ¿Cuál de los dos? Profe, a mí me suena mejor además. No, profe, a mí me suena mejor y. Me gusta ponerle la i, ¿sí? ¿Y yo qué tengo que decirles? Están bien. Los dos están bien. Es el estilo de ustedes. Ah, no, pero en vez de además yo voy a poner un pero. Y yo le voy a decir, ese pero no va ahí. No es por cómo me suene, es porque el pero tiene un significado diferente al además. Mientras el además y el y son conectores de adición, añades información, ¿no? El pero es un conector de oposición, ¿sí? Todo lo que va después de un pero se opone al anterior. Piénsenlo bien. Y les doy la frase ya desde entrada de Jon Snow. Todo lo que va después de un pero es miércoles. En serio. Ay, sí, yo quería ir a la fiesta, pero quería ir a la fiesta, pero nada, ahí va a haber un pero. ¿Sí se ha fijado que la mamá a veces nos dice, cuando estamos en casa, algunos de nosotros, no me salga con peros? Bueno, lo mismo uno de profesor. ¿Hiciste la tarea? Sí, profe, pero diferente a una de más. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir desde nuestro estilo, pero también respetando al otro, al estilo del otro. En este caso, sujeto y mirón
pueden ser válidos dependiendo del contexto. En este caso, el contexto es una noticia, así que pues eh, no lo veo todavía inconveniente en este sentido. Chicos, miremos una cosa que acá uy, me está sonando demasiado el WhatsApp, quién sabe por qué. Eh, me, eh, fíjense muy bien que salvo Esteban que desde un principio notó la incoherencia de la parte donde la universidad para hombres, los demás digamos que lo pasamos por alto, ¿no? Yo siempre saco la pregunta es, ¿por qué si el texto tenía estos errores, diría grandísimos, por qué casi que todos los estudiantes los pasan por alto? Yo también estaría en ustedes en la posición de quizá pasarlos por alto. ¿Por qué piensan ustedes que uno pasa por alto esos errores que para mí me parecen bastante graves? ¿Por qué? ¿A qué se debe esa, como esa situación? Y mire que si las pescamos de una vez cuando yo les dije, Esteban, te escucho, yo diría que escucho a una persona o dos y sigo. Profe, pues quizá porque nuestro cerebro se adapta a eso, ¿cierto? Como a omitir cosas que no pensamos que de pronto van a ser importantes, Me gusta, sino hasta que nos dan la orden, me ahí es donde gusta. empezamos a actuar como a la rapidez, ¿cierto? Y entonces volvemos y miramos, bueno, yo veía algo Ujú. que me pareció curioso, pero no le presté atención porque en ese momento mi cerebro lo Y se fue omitió, que por era otro importante. lado, sí, sí vio cómo se fue para el otro lado, listo. Bueno, yo Caterine, Profe, quizá pues a esto, mí espere, personalmente cuando, escuchamos a Caterine y ahorita a Diego, listo. gracias, profe, cuando le inicio, pues yo sí leí, sentí como que, pero pensé que eran los nervios, que lo había hecho mal, pero como que el texto no, o sea, decía que lo encontraron y cuando leí la parte de que lo liberaron, yo quedé como que será que leí bien. Y lo que dice el compañero, uno se deja como ganar de la emoción del momento y no le presta atención. Hasta cuando su merced nos dice, tiene errores, entonces uno ya se toma el tiempo y lee detenidamente. Ujú. Vengamos Diego, Diego, te escucho. esto no, yo que pues nada por presumir, pero sí estoy acostumbrado por el profesor que tuve en bachillerato, un profesor bastante bueno en la preparación del ICFES, que él nos enseñó a leer cada detalle de los textos y de plano identificar qué texto estamos leyendo porque cada texto tiene una interpretación diferente. En este caso, pues es un archivo, perdón, un artículo periodístico y tiene una manera y tiene un proceder, ¿cierto?, en el que se debe escribir y Ujú. redactar. Y yo de plano, Sí, cuando señor. entró el primer párrafo, fue lo primero que noté, que ya estaba mal redactado por el hecho de emitir un juicio en un artículo que debería ser imparcial, ¿cierto? Mm. Un artículo objetivo e imparcial. Entonces, de plano, ya lo examiné con esa manera y ya sabíamos, pues ya me daba una idea de hacia qué tipo de ejercicio íbamos ahorita para el análisis que usted nos pidió hacer. Y ya entonces empecé a leer el texto como preparado pues para encontrar ese tipo de problemas. Por eso ya había encontrado antes de eso, cuando se lo dijo, el primer párrafo que le comenté, lo de los extremos aceptables y lo de el que no eligió un sitio, pues que no eligió un buen sitio, ¿cierto? Dándole una recomendación Sí, al criminal para que cometa mejor sus delitos la próxima vez, ¿cierto? Algo sin sentido. Entonces, sí, eso bueno. básicamente, que es una clase que ya nos habían dado, básicamente. Hay algunos que pues de pronto ya traen algunas herramientas mucho más elaboradas, pero también surge la pregunta de, por ejemplo, en el caso, obvio, Diego, tranquilo, no te preocupes que esto no es para corchar a nadie ni esa evaluación, decir, Diego, te pescas algunos y ¿por qué no lo pasas por alto? ¿Sí? A pesar de que yo sé que algunos, por ejemplo, Esteban, Diego y otros callados acá que no dicen nada, pero que sí pescaron esos errores, pero los pasaron por alto y en una clase de lenguaje, ¿sí? ¿Será que al profesor algo le pasó? Yo creo que de pronto quizá lo esperarían para después de la clase en sus grupos, decir, venga, el profe de lenguaje y nos manda esos textos todos feos, nadie se pescó estos errores que ta, ¿sí? Pero ¿por qué no lo dijeron en público? Entonces también entra la pregunta. Listo, chicos. Entonces acá yo voy a tomar como la intervención de Esteban, que sí hace parte de lo que quiero mostrarles, y es que cuando tú condicionas el cerebro a mirar ciertos elementos, yo sé que el cerebro nos engaña muchísimo, pero también cuando le decimos, oye, concéntrate en esto, eso es lo que va a mirar el cerebro. No sé. Supongamos, te voy a dar un ejemplo desde lo personal para que ustedes lo apliquen también a su vida. Mm, nosotros íbamos a comprar un carro y el carro era rojo.
Y de ahí en adelante empezamos a ver carros rojos de esa marca. De ahí en adelante con mi esposa. Y dice, oye, nosotros estamos como obsesionados. No, le dimos la orden del cerebro, como ya íbamos preparados a eso. Entonces, fíjate que yo llevé la conversación para otro lado. No la llevé para las correcciones del texto. ¿Se fijaron muy bien? Eso fue intencional, eso fue mío. Y yo sabía los errores que tenía el texto. Y es que quería mostrarles o demostrarles a muchos de ustedes que en ocasiones, si leemos, tenemos que tener un objetivo para esa lectura. Porque hay muchas maneras o mucha información en un texto y muchas veces no nos piden toda la información. Nos piden solamente unos elementos de la información. Y yo necesito saber qué elementos me están pidiendo para abordar la lectura. Y luego viene lo que aquí Diego quería exponernos, que es qué tipo de texto leemos, porque cambian. La manera en la que se escribe cambia. Mírenlo desde la oralidad. Una cosa es pedir un permiso, ¿cierto? Sea en la empresa, usted justifica su permiso porque su hijo se enfermó, tiene de pronto un examen, tiene X situación, así que usted va a solicitar un permiso. Eso es una situación, ¿no? Entonces usted escribe en el formato de su empresa, ¿sí? La justificación de ese permiso. Ah, muy diferente si usted de pronto necesita insumos para su emprendimiento. Usted redacta la carta o la solicitud con otro tipo de vocabulario. Y los dos vocabularios son diferentes. Y manejamos desde la oralidad eso. Piden el permiso o, por ejemplo, cuando estábamos pequeños con mamá y papá, los permisos que le dan los chicos, a los que tenemos hijos, por ejemplo, y ellos nos piden un permiso. Fíjense en las palabras que utilizan. Entonces, los tipos de texto también se manejan dentro de lo escrito. No es lo mismo escribir un ensayo a una noticia. La noticia tiene una estructura muy diferente al ensayo. Y desde aquí vamos a mirar esto. Si se fijan la noticia y sabemos que es una noticia, pero tiene una estructura distinta. Miremos algo acá importante en este caso, y es que cuando leemos, Isabel Solet marca como unos intereses. Ay, me estaban diciendo, Pere, denme un momento, chicos, y que me estaban pidiendo algo acá que voy a parar. Porfa, los grupos que tengo en este momento, los grupos A2 y A3 tienen actividades en la jornada de la tarde, entonces están en otra clase. Los demás grupos sí. Profe, Entonces, qué pena, es que nosotros tenemos como un inconveniente con el link porque no, como que no, no abre no. o Y no, se pegaron no. a lenguaje entonces. No, es que pues un compañero había dicho que era de pronto como con este link, entonces por eso estaba como preguntando No, el A2 para y el tener A3 información. dice, acá me dicen de soporte técnico que pues obviamente tienen clase, pues ellos tienen otra clase. Por eso Listo, con profe. ellos no, pero los demás sí. Ahora, pues elijan ustedes. La verdad, el A2 y el A3 se las repete, tengo que repetírselas cuando llegue esta clase. Así que pues ustedes, yo sugiero que las salgan y vayan a la otra clase, pero si se quedan acá, Listo, profe, listo, gracias. como deseen, tranquilos. Era para eso, para aclararles. Ahora sí continuamos con la clase. Quería mostrarles aquí, es como nosotros, uy, denme un segundito, chicos, que es que esto está que me suena y me suena, pero impresionante. Denme un minutico. Entonces quería mostrarles, uy, sí, esta que suena muchísimo. Ya, listo. Y ahora sí les comparto la diapositiva. Entonces, fijémonos cómo si tú le das una orden al cerebro para algo, el cerebro va a mirar y a buscar eso que le pediste que buscara. Entonces, por ejemplo, cuando abordamos la lectura desde qué perspectivas, o sea, voy a leer para qué. Y eso sí es importante que nosotros esto lo hagamos. Yo quiero que miremos una noticia, en este caso. ¿Quién me colabora con la lectura de esta noticia? Porfa.
Esta sí está bien. Tranquilos que esta sí está bien. Aquí no vamos a buscar errores porque ya, ya les demostré lo que quería demostrarles. Esta sí está bien. ¿Quién me colabora? ¿Puedo leer? Sí, claro. El presidente Gustavo Petro anunció este 22 de agosto la captura de Luis Hernando Vera Fernández, alias Mono Luis, quien es hermano del máximo líder de las disidencias de la TAN del Estado Mayor Central, alias EMC, alias Iván Mordisco. El capturado era un operador clave para la estructura criminal de su hermano, encargándose de liderar las finanzas ilícitas, el narcotráfico y la logística. Actuaba como representante de Mordisco en reuniones clandestinas fuera de la zona de control de la disidencia, que se concentra en el suroccidente del país. Esta operación se enmarca en la orden del presidente de dar con el paradero del propio Iván Mordisco, quien es señalado como el autor intelectual del atentado del 21 de agosto en Cali, que dejó 6 personas muertas y 77 heridas. Tras ese hecho, Petro anunció que elevará esta disidencia a la categoría de grupo terrorista y llevará su caso a la Corte Penal Internacional. Por Iván Mordisco existe una recompensa de 4.400 millones de pesos. Listo. Vamos a leer esta noticia. Entonces, fíjense la pregunta que está aquí arriba, ¿no? Vamos a buscar las diferencias. Yo sé que pues en este caso no se las puedo mostrar a ustedes los dos textos en este caso. Leímos esta y vamos a leer entonces un informe, unas conclusiones. No alcanzamos a leer más de un informe pericial de medicina forense en este caso. Vamos a abordarlo. Tranquila, Shirley, sí, te entiendo que leer cortado a veces es molesto, pero entonces tú tienes que seguir la lectura y llenar los vacíos. Me acordé de un texto de Humberto Seco. Listo. Entonces les voy a mostrar. Solo vamos a leer dos conclusiones nomás porque no nos da el tiempo y vamos a empezar a marcar esas dos diferencias entre los dos textos. ¿Listo? Fíjate que yo no les estoy dando ningún objetivo, yo solamente quiero, bueno, sí, les estoy diciendo que miremos las diferencias. Vamos a leer la 2, la 3 y quizás la 4. En este caso voy a leerlas yo. Es un informe pericial. Denme un segundo, estoy en la página 10. Voy a mostrarles el título como para ponerles en contexto, ¿no? Informe pericial de médico forense sobre unos asesinatos que hubo. No me acuerdo bien el lugar. Creo que es en España, si no estoy mal. Sí, creo que es en España donde hubo unos asesinatos y bueno, pues el informe pericial. ¿Alguien conoce qué es un informe pericial de un médico forense en este caso? Es necesario saberlo, chicos, no podemos abordar una lectura sin saber qué es el texto, qué sí, necesitamos saber. ¿Alguien conoce qué es un informe pericial? O así no sea de medicina forense, porque no es necesariamente de medicina forense, ¿no? Profesor, un dictamen pericial es un Sí. dictamen, perdón, la redundancia, un dictamen o un concepto técnico Ajá. expedido o redactado o emanado por parte de o sea, de una persona experta Experta. en un Sí. área o en este caso un área que es medicina. O Ajá. podría ser también un dactiloscopista o puede ser un fotógrafo forense y así. Sí, sí, puede ser eso. ¿Y para qué se usa? Muy bien, está muy bien Para eso. ayudar a resolver conflictos. Ujú, casos, procesos, Casos, en este sí. caso, Puede procesos, ser un caso judicial o proceso judicial, penal, extrajudicial. lo que sea, sí, para resolver, en este caso, los procesos que pues De pronto están en él dentro se de lo que son. encuentran las causas, las responsabilidades Tienen, de lo que tienen que relacionó, encontrarse, sí. exacto, el incidente, que A permita veces el a las juez. autoridades, no sé, de pronto llegar a una conclusión, tomar decisiones. Ujú. Nosotros a veces creemos que la ley o el derecho no nos compete a nosotros. Y la verdad, yo los voy a poner el otro año ya en uno de los foros, que es que el derecho está muy cerca a nosotros, chicos. Muy cerca a nosotros. Yo aquí voy a subrayar. Muy cerca a nosotros. Y es que el derecho, por ejemplo, nosotros no consideramos que hay un informe pericial. ¿Qué cree que va a pasar en un accidente de tránsito, por ejemplo? Muchos de los agentes van a levantar un informe, ¿sí? Y en ocasiones el juez va a pedir un informe pericial de un experto. En este caso puede ser de tránsito. Muéstrenme el agente de tránsito el informe pericial que está ahí en juego.
y hace parte del caso, ¿no? Entonces tengamos muy en cuenta en ocasiones que a veces uno cree que eso es uy, un informe de medicina forense. No, chicos, nosotros estamos inmersos dentro del derecho, dentro de lo que es la criminalística, nosotros estamos metidos ahí metidos. Y en cualquier momento podemos oh, estar ojalá que nunca pase, en un caso de esos. ¿Listo? Y son textos que ya más ustedes van a tener que abordar, independientemente de donde vayan a laborar. ¿Sí? Los informes periciales para los de tránsito, puede ser desde la psicología, puede ser desde, en este caso, la medicina. O sea, hay informes periciales, mecánica, ingeniería civil, cualquier experto en algo tiene, si el juez lo pide o lo solicita, que dar ¿qué? ¿Cómo diría yo? Como su diagnóstico. Es lo que vamos a abordar. Chicos, acá voy a decirles algo. ¿Por qué yo me detuve más en este texto que en el anterior? O sea, yo no les pregunto a ustedes qué es una noticia, cómo se forma, porque este es el texto que a veces no sabemos. Y no debemos saber todos los tipos de texto. Pero si yo voy a abordar uno, ahorita, por ejemplo, con la inteligencia artificial, me puede ayudar en mi estudio como herramienta. ¿Qué es un informe de medicina? Explíquemelo para niños. Póngale ese prompt. ¿Qué es un informe pericial de medicina forense? Pero explíquemelo como si yo fuera un niño. Explíquemelo de manera sencilla, dígaselo y verá que ella le explica. ¿Qué características tiene ese texto? Eso me va a servir para poder abordarlo, ¿listo? Escucho a Esteban, en este caso, Esteban tenía levantada la mano. Sí, profe, por ejemplo, es muy importante uno aprender a interpretarlo, no solamente a leerlo, sino a interpretarlo, porque, por ejemplo, se puede dar el caso de que, un ejemplo, Pepito Pérez agredió a fulanito de tal y quedó bastante grave, pero en ese, el fulanito no falleció en el hecho, sino que, digamos, llegó la ambulancia y de camino se estrellaron y pues fulanito murió a causa del accidente, entonces ahí ¿De cuál? entraría lo complejo. No, no a causa de los golpes, sino en el accidente, en el trayecto hacia el hospital. Entonces, si nosotros aprendemos a interpretarlo, el informe, pues, de las causas de la Nos muerte, puede salvar podemos, la vida, sí, nos puede salvar. salvar la vida. Entramos a debatir de que no fue a causa de los golpes, sí, iba grave, pero quizás se podía salvar. Eso, El, eso no era como lo que produjo la muerte. El aporte de Esteban está muy picado para aquellos que quieran continuar con la carrera de derecho. En serio, va más ya cuando tú estás defendiendo, ojalá nunca te pase a ti, nunca estés sentado en un estrado, sino más bien esté ahí enfrente defendiendo. Ojalá continúen con esa carrera profesional. Sí, se puede usar. Y uno como ciudadano también puede usar este tipo de informes cuando recibe acusaciones, en este caso. Listo, vamos a leerlo entonces. Dice, es imposible considerar que las fracturas craneales que ocasionan la muerte de Julio César Mondragón Fontes se encuentran relacionadas bien con una causa producida por elemento contundente de forma reiterada para llegar a producir múltiples fracturas o bien con un impacto de proyectil de arma de fuego en el territorio cefálico y que no hubiera sido interpretado de este modo como consecuencia de que el cadáver estaba desfigurado debido a la pérdida de tejidos blandos en el rostro y cuello. Esta última circunstancia, con los datos existentes en la autopsia, se interpreta como una consecuencia de una acción accidental post-mortem y carroñera por elementos faunísticos no determinados. Con todo, no se ha verificado la acción de estos elementos en el hueso y sus característicos estigmas. Con los datos existentes en la autopsia, no se puede determinar si hubo una maniobra de desollamiento que ha sido señalada en este caso como parte de un posible modus operandi intencional y descrita entre otros casos, o si bien dicha acción sea totalmente producida por fauna post-mortem. Listo, solo estas dos, esta conclusión podríamos decirlo, porque si se fijan muy bien, la 2 y la 3 se complementan, ¿no? Se complementan. Ahora sí, empecemos a buscar diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre la noticia y estas dos, o esta conclusión que saca el, el médico acá? Las Con eso palabras vamos técnicas, cerrando. profesor, qué pena. Empecemos desde ahí, ¿cierto, Carlos? Las Y yo palabras que, son muy técnicas, son exacto, entonces claves. quiero que empecemos a Ah, mirar. Muy profe, qué bien. pena. Sí, escucho. Iba de acuerdo a lo que usted está diciendo sobre los Ujú, casos de agentes de tránsito, nosotros sí, lo consideramos, no lo hacen ver como informe ejecutivo. claro. Eso
es la interpretación o lo que uno ve en el momento del accidente. Sí, Sí, en señor. este Y caso, es un documento testimonial, ¿no, Carlos? O sea, señor, cualquier juez lo puede solicitar. correcto. Y es más, nos llaman a presentarnos, a dar una verificación de cómo interpretamos o cómo ellos pueden interpretar hasta el croquis en sí. Total. Debido a que, pues, una cosa es el punto de vista del que atiende el caso y otra cosa, otro punto de vista diferente es el que ve el documento. Ajá. A Sí, veces hay señor. Sí, señor. ese cambio de Y como les interpretación. decía, es un documento testimonial. Generalmente las personas de tránsito cuidan mucho su vocabulario y eso lo vamos a ver acá. O sea, usted no puede estar emitiendo cuando está dentro del área empresarial, si estás trabajando en una alcaldía, si estás de funcionario público. O sea, tú no puedes estar emitiendo en un, por ejemplo, en esos informes lo que, ay, es que esto pasó. No, espérese. Cuide cada palabra porque cada palabra, después de que caiga un juicio, ¿sí? No solo allá los implicados en el accidente van a tener que disputarse, usted como trabajador, en este caso, si estás dentro de lo público, vas a tener que llevar tu paga si lo hiciste mal. En serio, en serio. Y hay Correcto. que tener mucho cuidado en ese sentido porque cada palabra vale y ahí era donde yo quería apuntar el día de hoy, ¿no? Hacia donde apuntamos las diferencias de los textos, porque ya quiero mostrarles tipologías de textos diferentes, no son iguales y no los interpretamos de la misma manera. Este es más difícil. En serio, este Claro. es más complejo. Busquemos las palabras ahora sí. Ay, Jessica. Profesor, Jessica. Sí, profesor, sí, espera un segundo. ¿Quién? Jorge, te escucho y luego si quieres, Jessica, puedes hablar. eh, teniendo en cuenta pues los dos La 2 y textos, la 3, el sí. uno es una noticia, el primero es una noticia como tal, Sí. no tiene pues, es subjetiva, porque no va a No, es servir o objetiva, sea, pero ahorita miramos el vocabulario. Primero marquemos este, Jorge. No sé si me el ayudas con una segundo, palabra. profesor, el segundo, esta partecita de este peritazgo, de este dictamen pericial, es basado en un análisis, después de un Ujú. análisis De objetivo, autopsia. teniendo en cuenta unos protocolos, De una el cual autopsia, la sí, persona señor. que redactó ese oficio es la conclusión después de un análisis, perdón la redundancia, después Médico. de un análisis Nelly sin médico después de la consensuado autopsia, sí, y señor. asertivo. La pregunta es, quiero que identifiquemos de la 2 y la 3 el vocabulario técnico que utiliza. ¿Le ayudo? ¿Les ayudo? ¿O ya tienen algunos? Yo les voy a ayudar entonces. Miren esta. Captura, carne. Craneal. Ojo, se hizo un chichón. Se reventó la cabeza a su merced. No, fractura craneal. ¿Sí se fijan bien? O sea, secularmente tenemos una expresión diferente para esa expresión, ¿cierto? Gracias, Esteban. Pero me ayuda a buscar dónde está el elemento contundente. Acá, gracias. Acto proyectil. Ahorita voy para allá. Espéreme un tantico. Es que le di un totazo duro, su merced. O sea, yo amo el campo y de allá vengo, por cierto. Pero entonces quiero que, ojo, mientras estaba yo allá, allá aquí quiero mostrarles esto. Los tipos de texto, escogemos el vocabulario para ellos. Lo escogemos y no es tan mal. Por ejemplo, yo dije, uy, yo me quemé toda la jeta mientras venía en el carro. No está mal porque el contexto era muy familiar, pero yo en una clase yo ya no puedo hablar de esa manera. Yo necesito enseñarle a mi estudiante que hay diferentes formas de comunicarse, pero también de escribir y de leer y de abordar esos textos. Ajá, claro, no es un palo duro o con algo duro, no, es un elemento contundente. Ya no es una bala, ¿no? Es que le diera un bala, no, es un proyectil de arma de fuego, porque puede ser una flecha que no sea arma de fuego, ¿sí o no? Ay, me están hablando por el chat. Ay, sí, Carlos, porfa, Sergio, Carlos, sí, porfa, ayúdenme, no por el chat, territorio cefálico, muy bien. ¿Conocemos la palabra? ¿En dónde estaba el proyectil? ¿Dónde cayó el proyectil en este caso? ¿Lo cefálico? Si no estoy mal, la cara, más o menos. Mm, No, En la cabeza. cabeza. cabeza, muy bien, el Cabeza. encéfalo.
Eso, allá es a donde yo quiero. Mire cómo estamos empezando a leer, ¿no? Lo cefálico, el encefalograma, y empezamos a relacionarlo con otras palabras. Esa es la lectura, chicos. El Una texto, hay textos que maneja se... nosotros Ajá. es fractura craneoencefálica. Profe, antes, Ujú. arriba, en la Se primera me quedó dice alguno, sí. lesiones contusas y o traumáticas, ¿Dónde? previas a la muerte. Esas son palabras que uno normalmente Claro, no no, usa. no, no, pero ¿dónde está? ¿Dónde está para subrayarla? Arriba, profe, en la primera, en el En la primero, En uno. la terminando, primera, en sí, lo último. contusas y o traumáticas, Ok, listo. Aunque no previas a la leímos el muerte. uno, era 2 y 3, pero vale, me gusta. Listo. De la 3 que tenemos, esta última circunstancia. Autopsia. Autopsia, bueno, ahí sí yo creo que no hay un sinónimo, pero lo voy a poner. Y esa la conocemos todo. Postmortem. Postmortem. Ay, Pau, señores, ustedes, ¿esto cómo se pau, llama? Eso de pau, postmortem. pau. Latinismo, chicos. Des- Y ustedes van a tener que verlos. Profe, faunis. Elementos faunísticos no determinados. Muy bien. Mire, mire esta expresión, ¿no? Sí. No, es que el ambiente no se sabe cómo era el ambiente. No, elemento faunístico no determinado. ¿Qué técnico, sí o no? Como debe ser de un profesional. Porque, ojo, el cosito del coso se lo dejamos a las personas como yo, que soy un mortal y que se sienta de pronto a hablar con el señor que vende popetas en el parque. Pero usted como profesional me habla bien. En serio, y allá voy Sino a que se llegar yo veía estigmas. allá voy. Allá voy a llegar Mozo, yo con la Morandi. exposición oral. ¿Qué otros? Elementos de hueso Con característicos de estigmas. estigmas. Perfecto. ¿Sí ven? Que son las Mozo, Morandi. lesiones, ¿no? Desollamiento. ¿Dónde? Desollamiento. Ahí, Entonces, arribita, Sí, arriba, aquí, ya, ahí, ya, 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 desollamiento. ya. ¿Y Mozo, qué me... Y el Morandi. modus operandi. Perfecto. Otro latinismo, señores, y ustedes van a ver muchos latinismos. ¿Listo? Listo. Lo faunístico que hace parte acá de la fauna postmortem, ¿no? Ahora sí, después de estos elementos, más o menos, ¿cuál es la conclusión que podríamos resumir que nos da el médico forense acá? ¿Qué es lo que él concluye? Así, en palabras de nosotros, ¿no? No en no se palabras puede de determinar a ciencia cierta qué ocasionó la muerte del señor. Es que lo que yo entiendo. ocasiona la muerte. O no puede definir exactamente que si fue un desollamiento, ¿no? O el arma contundente. Si Exacto. bien no No. determina si fue intencionalmente hecho por una persona por medio de desollamiento o si fue fauna, pues una fauna de nuevo en el ambiente, ciertos animales, Exacto. una vez ya estaba el cuerpo pues Ahí, extendido. Perfecto. Listo, chicos. en, Entonces en podemos el, decir, sí, te escucho. en el texto, pues tratan de aclarar porque a suposición mía encuentran un cuerpo. Ujú, Entonces ujú, le hacen la autopsia, ujú. médico forense, para determinar si pues ¿Quieren determinar algo? Sí. hacía falta parte de tejidos Sí, blandos del Sandra. rostro y el cuello. Entonces lo que tratan de determinar es si eso fue causado antes de la muerte o fue después de la muerte, pues porque Exacto. también se observa de que el cráneo estaba bastante fracturado, entonces se están determinando Si si fue fue algún ocasionado por animal golpes carroñero o ellos mismos lo hicieron. Exacto. en el momento de la muerte. Entonces, que no se puede determinar cómo fue hecho ciertos elementos acá que ustedes me están mencionando. ¿Listo? Tenemos acá entonces el informe. Obviamente tendríamos que leer, chicos, tendríamos que leer, acá, tendríamos que leer las 10 páginas. O sea, todas estos textos acá, miren, todo, obviamente ellos tienen un formato y ellos pues obviamente van a mostrar el formato. Pero yo me concentré, como les dije a ustedes, con base en el tiempo, en estos elementos que creo que me pasé, ahora sí. Para que se dieran cuenta la diferencia de los tipos de texto, también para que empecemos a buscar en nuestro cerebro hacia dónde quiero apuntarles. No todos los textos hablan o escriben de la misma manera. Ahora, voy a mostrarles esto. Ya con esto terminamos y con esto cierro la clase. Quería mostrarles, sí, esta. Listo, me dicen si ya pueden estar viendo. Sí, Chicos, con base en lo que yo les mostré, ¿podemos determinar que hay una palabra mal utilizada acá?
No, ¿cierto? Pues también. Pero fíjense el vocabulario. Por ejemplo, hay una palabra que les costó trabajo entender de este texto, ¿no? Todas son sencillas, todas las entendimos. En cambio del otro, pudo habernos costado un poco más de trabajo, ¿no? Listo. Ahora yo les voy a mostrar, qué pena la expresión, yo después me la voy a criticar a mí mismo. ¿Cuál de los dos textos está mejor redactado? Para Para mí, mí ambos están bien redactados. Simplemente son aspectos y escenarios diferentes. Un texto Estos. completamente diferente el uno del otro. Ay, con eso cierro la clase. Eso es música para mis oídos. En serio, no vamos a decir cuál de los dos está mal, porque ninguno de los dos está mal. Precisamente eso es lo que quiero demostrarles. ¿Tenemos una intención cuando leemos? Sí, tenemos una intención. ¿Los textos tienen una intención con nosotros los lectores? Sí, señores, tienen una intención con nosotros. No hay texto mal escrito o bien escrito. En estos casos que obviamente han sido pasados por editores y digamos que depurados. ¿Listo? Entonces, como lectores, tenemos que darnos cuenta que abordar los textos no es tan sencillos. Estos pueden ser facilísimos, pero los otros nos pueden costar más trabajo porque obviamente tienen desde vocabulario técnico hasta expresiones que yo no conozco, ¿sí? Entonces, ojo, los textos tienen un contexto, ¿sí? Y en este caso, tenemos que definir obviamente nuestro propósito de lectura. Cuando aborden un texto y sea difícil, pero ¿por qué estoy leyendo este texto tan complicado? ¿Qué me va a pedir el profesor? Y para ello, pues necesitamos una serie de estrategias. La primera que les estoy mostrando a ustedes, vocabulario. Muchas veces el vocabulario que se está utilizando no lo comprendo y necesito detenerme para saberlo. ¿Listo? Aquí vamos a cerrar entonces, chicos. Yo creo que mi objetivo de la clase, que era mostrarles que los textos, en este caso, tienen intenciones diferentes y estructuras diferentes, quedó como que, digamos que, alcanzado ese objetivo. ¿Qué vamos a ver la siguiente clase? Ejercicios con diferentes tipos de texto. Y ahí sí ustedes van a también que escribir en unos elementos. ¿Listo? Vámonos para Navidad, muchachos. Que les vaya muy bien, muchas gracias. Esta pues ha sido como la clase de lenguaje. Ya para la siguiente semana sí vamos a hacer, siguiente semana, por favor. El siguiente año vamos a hacer trabajos en grupo, algo más. Y porfa, voy a abrirles, ahora sí ya llegué. Déjenme hasta mañana. Denme plazo a los grupos que no le he abierto el módulo de inducción para que lo hagan todo y lo voy a abrir para hasta el otro año, ¿listo? Entonces, por favor. Ahora sí, los que no tienen preguntas pueden salir, los que tienen preguntas se pueden quedar aquí. Gracias, Eddie, por la... Una por- petición, qué pena. sí, no, tranquilo, Yo Diego. tengo un inconveniente con lo de la selección de grupos, puesto que me metieron en el grupo A1 y yo no debería estar en ese grupo, ¿cierto? Esos fueron los que iniciaron en agosto, si no estoy mal. Ya hablé con el doctor Villarreal pues, Mm, sobre eso y está ya en el consejo estudiantil o algo así me dijo, no recuerdo muy bien. listo. Entonces, si tiene que abrir un grupo, actividad o lo que sea, también para que lo habilite para el grupo A1, que es en el que me encuentro yo, para Pero el realizar las en el actividades. pasado, el del semestre Pues pasado, o sea, el del que comenzó ahorita a mitad de año. no, es correcto, me metieron en ese que comenzó a mitad de año y se supone que nosotros somos un extraordinario que Sí, empezamos en claro. No, octubre, no, entonces tienen que son estar en dos otro. diferentes. Sí, Es Diego, correcto, sí, hay otra entonces persona que también tuvo ese inconveniente. Entonces, sí es que somos sí, varios. yo creo que van a solucionar eso lo más rápido posible. Coménteme más adelante y pues si de pronto se llegan a atrasar en alguna actividad, yo les doy el espacio para que lo hagan. ¿Listo? Ok, listo, muchas gracias, profesor. Que esté bien, hasta luego, feliz Bueno, hasta Navidad. luego. Gracias. ¿Alguien más que tenga de pronto preguntas? Yo, profe, qué pena. Lo de inducción es Tres toda. unidades. Sí, toda. Pero tienes hasta el otro año, Carlos, tranquilo. Si no venía haciendo lo juicioso, mira que si no estoy mal, hasta la 12. Ah, bueno. 12, 11. Dale con lo que tengas ahí, ojalá, pero sí, va a ser toda, ya va. Voy a Profe, qué abrirlas. pena. Mañana las abro, soy sincero, mañana lo abro, hoy no. Sergio, te escucho. Ok, profe, sí, es que bueno, la verdad yo ya hice la primera inducción y la segunda, ¿sí? Que son 13 en total, si no estoy mal.
Voy a abrirla ahora. pero la tercera sí no la puedo pues habilitar, o sea, no puedo subir nada. No está habilitada tal vez. Entonces déjeme hasta mañana. Mañana en la noche ya usted puede ingresar. Esta semana que viene desde el lunes, pues lo haces. Yo la voy a dejar hasta el otro año para que pues ustedes lo terminen. Listo, profe, gracias. Mm, listo. No, pues Jessica, en 31 de diciembre, como te dije, puedes perfecto.